La vicepresidenta tiene un juez natural. Que es la Asamblea. Se llama Asamblea Nacional. Claro. Ni el presidente puede destituirlo. Me parece que el presidente no va a tener que encomendarse a algún santo y si gana la reelección. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. ¿Qué es lo que conlleva el caso de la vicepresidenta Verónica Abad y el sumario administrativo al que afronta en este momento y la serie de circunstancias jurídicas que se han presentado a nivel de la justicia respecto pues al abandono del cargo, al abandono del puesto que actualmente ocupa como embajadora de paz en este momento, antes en Israel y ahora pues en Ankara, en Turquía? ¿Qué es lo que significa este tema? ¿Cómo se resuelve? ¿Se puede o no se puede en este caso destituir a la vicepresidenta de la República? Es el tema que lo vamos a abordar con el doctor Edwin Miño, experto en administración pública y también pues muy conocedor de estos temas administrativos. No olviden que estamos en la plataforma de Global Opinion, allí en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal. Sus likes y sus comentarios también son muy pero muy importantes. Asimismo, en las otras plataformas como Facebook, como Instagram, como X, antes Twitter, en Spotify, usted va a encontrar otros productos comunicacionales como resúmenes informativos que van a ser de su interés. Así es que también síganos en nuestras plataformas y en nuestras redes sociales. El programa llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas. Cubiec, más que un buen acero. Y no olviden que Frente al Personaje también usted lo puede escuchar a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y también a través de la página de Facebook en Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Edwin, gracias por asistir a este programa. Gracias. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que está pasando en este momento con el caso de la vicepresidenta de la República? Este sumario administrativo iniciado desde el Ministerio del Trabajo, circunstancias que se dan también en el ámbito quizás de relación laboral, la LOCEP, y también en el ámbito político. ¿Cómo ves tú este tema? Separémoslos en tres elementos, ¿no? Fundamentalmente el elemento administrativo, el elemento jurídico y el elemento político. Sobre el elemento administrativo, ¿y por qué quiero dejarle a un lado todavía el tema jurídico? Porque en el Ecuador nos estamos acostumbrando a que los abogados seamos los que opinamos sobre todo. Hemos judicializado de tal manera la política que los abogados hablamos de economía, de relaciones internacionales, de los temas jurídicos y decretamos junto a los medios la inocencia o la culpabilidad de alguien. En el tema administrativo tenemos que partir de un proceso que es muy importante. Administrativamente, en derecho administrativo y en política, en administración pública, hay una teoría del órgano administrativo que tiene que ver con el tipo de dónde se origina la capacidad de decidir de un funcionario público. Funcionario público, partamos del primer elemento, todos los funcionarios públicos tenemos la obligación de responder. De elección popular y de designación.
tenemos que responder Claro, ante distintos claro, estamentos y distintos jueces aquí. Vamos a diferenciar. incluido Contraloría, pues, Todos, ¿no? Como, todos, como, todos. como funcionario público. En este Pero el caso. mismo Contralor también tiene que responder. O sea, todos los funcionarios públicos, la potestad está en que todos tenemos que responder. Sobre este proceso, en la teoría del órgano administrativo, tú tienes que diferenciar que el cargo tiene una potestad jurídica ordenada por ley y por constitución. Es decir, el SRI te cobra impuestos porque la Constitución dice que tienes que pagarlo y que hay un órgano que tiene que cobrar. Y ese órgano le ampara al fedatario, que es el que te extiende el decirte, vea, señor Morocho, usted tiene que pagar tanto de impuestos. Así es. Ya. Las responsabilidades disciplinarias ya tienen que verse, responden de manera individual. ¿Sí? El Edwin Miño, funcionario, responde como director administrativo de un GAD, ¿sí? Porque el GAD está amparado en una normativa. Pero lógicamente, si un día resulta ser que comete una falta disciplinaria al interior de dicha institución pública, responde él individualmente, ya no el cargo. Pero ¿cuál es el problema que nos vamos encontrando administrativa y jurídicamente aquí? La Constitución en el 149 nos dice sobre la vicepresidencia, nos dice textualmente, cuando no esté reemplazando al presidente, ejercerá las funciones, no cargo, funciones Delegadas por que presidente. él le asigne. Claro, que le Ya, asigne no cargo. El presidente de Claro. la República le asigna. Claro. O sea, porque el cargo de vicepresidente no le dio ni el presidente de la República, ni la ministra Claro. de Trabajo, ni cualquier funcionario. No, ni el Consejo Electoral. Claro, la cargo vicepresidenta es una elección popular. Pues, le ¿no? En este dio caso. el pueblo ecuatoriano. Solo puede las funciones que el presidente le hubiese asignado. Todos partimos de la lógica que las funciones son lógicas, son dentro del marco jurídico. Entonces, sobre esas funciones, tú podrías responder cuando hubiese una falta disciplinaria, que es lo que se dice que existió. Ahora, tú podrías que no sancionarle. llegó cuando tenía que llegar de su traslado de Israel a Ankara. ¿No? Ahí vamos viendo dos cosas. Se atrasó unos cuantos días, ahí, unos 10 días más. Ella como autoridad, como vicepresidenta de la República, tiene una autoridad y una potestad, ¿ya? Entonces, sí está cumpliendo determinadas funciones que el presidente le asignó. ¿Ya? Entonces, la falta disciplinaria debería ser la asignación a un cargo que es de funcionario público que se ausenta 3 días. Pero aquí vamos a un problema. Ella no tenía el cargo, tenía funciones, pero unas funciones que hay un conflicto jurídico, que es básico. Y el 425 de la Constitución nos dice cómo se resuelven los conflictos entre las legislaciones. Está la LOCEP, que en el artículo 41, creo que es el 48 de la LOCEP, se establece el sumario administrativo. Pero está la ley de servicio exterior, Claro. en donde ella no tiene por qué cumplir los 3 días. Entonces, primero, no tenía un cargo público, porque ella nunca fue designada por nombramiento ni de libre remoción. No, ella es vicepresidenta de la República. Entonces, aquí lo que tú tienes es un conflicto de normas. El 425 de la Constitución dice que las normas, la Constitución está sobre todas, bueno, y toda la famosa pirámide de Kelsen de la que nos hablaban el otro día en la mañana. En ese conflicto de normas, ¿con cuál le vas a juzgar? Ahora, vamos al tema, hemos hablado de la potestad, vamos al tema de el juez de la causa, el juez que tienes representativamente. Pero en este caso, ¿quién está en este momento sustanciando este tema? Es el Ministerio del Trabajo, pues es la ministra del Trabajo quien está con este sumario administrativo. Con ejemplos se vuelve mucho más lúdico el tema, mucho más didáctico. Hubo un asambleísta que fue acusado de unos delitos de violencia sexual, ¿sí? Asambleísta como tal, ¿no? El cual requirió el permiso, y esto que fue detenido en flagrancia, ¿no es cierto? El permiso de la asamblea para procesarlo y para que lo juzgue el fuero de corte de lo que se había establecido. Cuando un alcalde cometió una falta de tránsito o de corrupción, tiene un fuero de corte, va a la corte provincial. Cuando el presidente es juzgado,
¿no? Un asambleísta, son juzgados, tienen un fuero hacia la Corte Nacional de Justicia. Tú tienes un juez natural. A ti por una falta de tránsito no te pueden llevar a juzgarte en un juzgado de lo civil. No, es tránsito. Y en lo civil no te puede juzgar uno de tránsito, a menos que hayas puesto un recurso constitucional y en el sorteo le hayas salir. La vicepresidenta tiene un juez natural. ¿Qué es la Asamblea? Se llama Asamblea Nacional. Claro. Claro. A ella la juzgan y la podrían destituir si es que hubiesen las causales pertinentes para destitución, como reza en la Constitución, en este caso, Edwin. Solo en las causales de la destitución, que reza que dice la Constitución en este caso. Solo en esas causales. ¿Sí? Entonces, deberíamos, o sea, hay varias violaciones al debido proceso. Por eso a mí me preocupa muchísimo, como decía el otro día, están abriendo una caja de Pandora que después se constituye en un boomerang. ¿Sí? Recordemos una cosa que no es muy popular decirlo, pero los mismos creadores, soy súper defensor de lo público, ¿no? Y defiendo esta constitución por garantista, por el neoconstitucionalismo que es el eje de esta constitución garantista, ¿no? Pero esta misma constitución garantista es la que se ha servido para juzgarles a los miembros del gobierno de esa época, ¿sí? La misma base legal. El problema es de que nosotros estamos haciendo ahora, abriendo una caja de Pandora de lo inconocible, sabemos cómo comienza, pero no vamos a saber cómo termina, que después se puede utilizar contra el mismo presidente en campaña y presidente en funciones. Porque tú tienes dos cosas que tienes que trabajar fundamentalmente en administración pública. La legitimidad, que viene empatada con la legalidad, y la gobernabilidad. El Ecuador sufre bastantes problemas de gobernabilidad. Donde cambie la relación de poder en caso de una reelección del actual presidente, todos vamos a poder acusarlo de cualquier falta administrativa que comete en la administración. El uso de un vehículo público, el uso del, ¿cómo se llamaba? El lujo socialista del avión, que a propósito, ¿no? Se derogó ese decreto que posibilitaba la venta del avión. Justo el fin de semana, ¿no? Pero el uso de su tiempo. Verá, a mí me va preocupando, como administrador público y abogado, me va preocupando los precedentes nefastos que vamos sentando. El alcalde de Quito actual, Pavel Muñoz, fue sancionado con multa, no con destitución, por haber hecho alguna propaganda sobre el tema de su candidata a la presidencia de la República, ¿no? Que antes considerábamos que si es hecho en horas no laborables, no que recordemos, nada. Los de libre remoción no tenemos horas no laborables y no laborables. Eres 24/7 cuando eres libre remoción. Exactamente. Pero fue sancionado. Entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer? Violando un principio, no me refiero al caso, sino me refiero al general, no me refiero solo al caso local. Violando el principio tuyo, de como funcionario público, cuando no eres funcionario público, ejerces tu derecho de promocionar a alguien electoralmente. Es un pésimo precedente el que se sentó con esa sanción. ¿Sí? Es un pésimo precedente administrativo que estamos sentando por esto, por todo. Le están abstrayendo de su juez natural a la vicepresidenta. Entre paréntesis, no soy devoto para nada de la señora vicepresidenta, inclusive creo que ahora está pagando las consecuencias de su falso liberalismo, ¿sí? Porque era de las que no creían en la Constitución, pero esta Constitución es así, ¿no? Al final del día terminamos defendiéndola cuando atacan nuestros derechos. Y nos damos cuenta que es una muy buena Constitución, con muchas cosas que enmendar, por supuesto, pero te sirve para garantizar. Es garantista. Es garantista totalmente esta Constitución. Es garantista esta Constitución. Entonces, no vayamos a decir ni es en defensa ni en ataque. Lo que me preocupa es desde la administración Estás pública. haciendo el análisis en la parte administrativa. Pública, que es ya, lo que pero me en ese sentido, Edwin, la ministra del Trabajo está facultada como para llevar adelante este tema de este sumario administrativo. ¿La consideran como una funcionaria que está sometida a la LOCEP? ¿Cómo se entiende esto? Se entiende desde lo macro, de que si el gobierno de Lazo se caracterizaba por tener
Me imagino buenos profesionales, pero pésimas decisiones jurídicas, este gobierno va por las mismas, ¿no? O sea, varias veces, me parece que la Corte Constitucional, esa reserva moral de la garantía jurídica y constitucional que tiene el país todavía como es la Corte, en 3 ocasiones ya le ha llamado la atención, ya ha llamado la atención al presidente y a su equipo jurídico. Esta es una sumatoria de un montón de yo no quiero hablar de delitos ni faltas, sino de equivocaciones, hablemos entre comillas de equivocaciones. Aparte de abstraerle del juez natural, aparte del indebido proceso, se forja una norma, se hace una norma, se reforma un instructivo un reglamento interno del ministerio para la aplicación de los sumarios administrativos, porque te recuerdo, si no había la reforma, no se podía juzgar a nadie que no pertenezca al servicio de carrera pública, ¿sí? Entonces dicen no, ahora se puede, pero digamos una cosa, ese reglamento es publicado posterior al cometimiento de la supuesta falta de la vicepresidenta. Entonces se suma otra complejidad jurídica. ¿Sí? Ninguna ley o reglamento es retroactivo, pues, en este caso. Puedes ¿no? aplicarlo así. Entonces, para los próximos embajadores podrías. Pero recordemos una cosa, el conflicto que existe con la Constitución y con la Ley de Servicio Exterior. A todo esto se suma, ¿no?, el problema de una visión, ¿no?, que tú sabes que las sanciones administrativas, el procedimiento sancionador, lo que se olvidan es del COA, del Código Orgánico Administrativo, no son de acción pública las acciones que se están realizando de investigación en los sumarios. ¿Sí? Sí, porque o sea, todavía hay una presunción de inocencia. Y nosotros le vemos a la señora ministra de Trabajo, muy mal asesorada, jurídica, administrativa y políticamente, saliendo a los medios ya a defender la destitución. Y recordemos una cosa, el sumario administrativo tiene un primer recurso de revisión, inclusive establecido en el COA, no solo por esto, y lo va a tratar ella. Porque ahorita está lento humano. Claro. Y está designado pero ¿cómo puede tratarse si ella ya es juez y parte en este caso? Si está pronunciando en ese sentido. Ahora, ella, le pongo el recurso de revisión en sede administrativa, es decir, en el mismo ministerio, le va a llegar a ella. ¿Cómo voy a resolver ese problema? Tendría que recusarla, ¿verdad? Claro. Tendría que intentar una... Pero hay esa figura de recusación. No hay recusación. Entonces, a ver, vamos desde el otro lado, que es el problema de que ¿a quién responde la señora ministra? ¿A quién responde el Ministerio de Trabajo, mejor dicho? Responde al Ejecutivo. Claro. ¿Ya? Entonces está siendo, ¿no?, ella misma juez, parte e implementadora del proceso. Aquí hay una cosa que se viola totalmente. Es un tema ilegal, pues. Verás, en el procedimiento sancionador, ¿no es cierto?, del COA, recuerden, los más que se olvidan, creen que el reglamento del Ministerio de Trabajo está por encima de la Constitución y de las normas y de los códigos, ¿no? A partir del 244, que está el procedimiento sancionador, ¿no?, te establece que tienes que diferenciar en 2 estamentos, el uno investigativo y el otro el sancionador, ¿no? Un poco más o menos que yo te investigo, ¿no? Entonces yo defino que el señor Morocho cometió una falta administrativa, pero yo mismo no soy el que te sanciona, sino va a un segundo conforme que dice sí, tiene razón o puede tiene decir. razón. Entonces esta es la sanción que la determina. Pero aquí resulta ser, usemos un argot futbolístico, que el que cobra el córner está cabeceando. ¿Sí? Entonces, hay una sumatoria de... O sea, hay tantos errores, dices tú, inconstitucionalidades y temas ilegales que se están violentando en este caso. Yo creo que el 30 de septiembre, que es la audiencia de Comisión Extraordinaria de Protección, ¿no?, debería resolver esto, archivar este proceso. ¿Tú crees? ¿No? Ahora, o sea, por el bien, porque, reitero, el problema no me preocupa lo de ahora, únicamente. ¿Sí? Me preocupa para futuro, a todos.
al alcalde de Quito. Porque vas a crear jurisprudencia, pues, ¿no? En este caso, Porque sobre estos temas. porque si yo le veo al alcalde de Quito a las 10 de la mañana en una cafetería tomando su café, capaz que puedo ir a acusarle de que no estaba cumpliendo funciones administrativas. Con sus funciones. Entonces, Entonces, y pongo sí. 221 juicios por 221 alcaldes. Edwin, recapitulando, la ministra del Trabajo, en este caso que está inmersa en este tema, en esta iniciativa, en buscar esta sanción, no tiene, digamos, facultad como para sancionarle a la vicepresidenta. No tiene, o sea, no tiene facultad, no es el juez natural, porque luego de este proceso administrativo en el Ministerio de Trabajo, en demanda en sede administrativa que se llama, ¿no? Si es que quieres, ¿no? Tú puedes ir al Tribunal Contencioso, al Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, y el tribunal aceptaste el proceso. De acuerdo al COGEP, no me acuerdo si es 310 o 330 el artículo, ese momento se suspende los efectos de la acción. Lo que pasa en Contraloría. Contraloría te glosa, se hace una gran propaganda, está glosado el Edwin Miño en $10, ¿no? Entonces uno pone el recurso contencioso administrativo y se suspende. Y tú sabes que el sector público pierde el 80% de los casos por mal planteamiento, tanto en lo laboral como en lo contencioso administrativo. Ya, ella podría ir sobre este proceso. Si no, resuelve a favor esto. Pero la ministra... En el hipotético, digamos, en este caso. Pero la ministra no tiene la capacidad sancionadora a la vicepresidencia de la República, ¿sí? Porque tiene su juez natural. Es que la Constitución es muy clara. Pero las causas y quién te muchos juzga. dirán en este caso, está desempeñando una función pública, por ahí se denotó por parte del ex viceministro de Gobierno que gana $18,000, etcétera, etcétera. Y mucha gente dirá, pero si no está cumpliendo con las funciones que le encomendó el presidente, entonces, ¿cómo? Pues que tiene que retirarse. Es sencillo, recuérdate que te leía un artículo de la Constitución, que está cumpliendo funciones de ella. Lo que tiene que retirar es las funciones. No sé si te recuerdas, me parece que fue el vicepresidente Glass, que era un vicepresidente sin funciones. ¿Ya? Me parece que fue, no me acuerdo en qué gobierno fue, pero fue un vicepresidente sin funciones, ¿no? Ya. Porque eso te dice, únicamente cuando no le estás reemplazando al presidente, que es tu mandato, que nadie te lo está diciendo, sino es tu mandato constitucional, cumplirás las funciones que el presidente te dé. Si el presidente no te da, si no cumple, si no ha sido buena consiguiendo la paz entre Israel, Hamas y ahora Hezbollah, ¿no? Debería retirarle las funciones. Debería decir, vea señora, usted no ha cumplido, o sea, no ha logrado la paz para lo que se fue. Entonces yo le retiro las funciones y me la traigo acá y descanse en la vicepresidencia de la República. ¿Sí? O sea, pero ni el presidente puede destituirlo. ¿Oh? O sea, ese es el problema. Ese es el problema que nos vamos a ver abocados si es que se da. Entonces es sencillo. Aquí ella no es una funcionaria pública sui generis, por su origen. Ella no ganó un concurso de posición y méritos. Ella es funcionaria pública porque todos, desde el presidente hasta la última persona en la escala jurídica y administrativa de la administración pública, es funcionaria pública, es un concepto de funcionario público. Pero ella tiene un juez independiente, tiene funciones independientes, ¿oh? Y si no cumple esas funciones tiene que ser retirada y bueno, por nivel de eficiencia, uno de los principios de la administración pero pública. que tampoco te pueden juzgar por el nivel de eficiencia, ¿no? A la vicepresidenta de la República. Votémosle al director del IES. Entonces, el IES está dando citas para después de 3-4 meses. Votémosle al director de la agencia metropolitana, de la agencia de tránsito, ¿no? Porque tanto la renovación de licencias y todo eso está llevando meses y meses. Al director del registro civil por un pasaporte. Por lo que no tiene reglamento, la ley de tránsito hace más de 3 años. No, pero la Constitución dice que para el ejercicio de los derechos no puedes aducir falta de normas. Entonces, comencemos a votar. Cierto, me olvidaba, ¿no? Votémosles a los directores de Selectos. Oye, en el próximo apagón, pongámosle un caso ¿Y por qué no se les vota a los asambleístas? Ahora vas a poder. Por incumplimiento de funciones. Ahora vas a poder, porque administrativamente, ¿no? Le veo farreando a un asambleísta un día viernes, ¿no? Es que es totalmente loco. Dime, ¿cuál es el horario de trabajo de un funcionario público de libre remoción?
No, ya dijiste No existe. 24/7. 24/7. Entonces, si yo estoy de farra en el cumpleaños de mi esposa, ¿no? En un restaurante el sábado a las 10 de la noche, ¿no? Podrías acusarme que no estoy cumpliendo. O sea, es que es ridículo. Es patético lo que nos está pasando. ¿Sí? Porque hemos politizado, hemos judicializado la política y todo queremos resolver por normas legales. A ver, por Dios, vayan a la revocatoria del mandato de la vicepresidenta, pues. Pidan eso, pidan alguna forma, o sea, búsquense en otra forma, ¿no? Tuvieron una asamblea nacional que podrían juzgarla. A ver, por Dios, pero al final del día es tu equivocación, ¿no? Porque tú la escogiste. Claro. Es decir, en este caso, a la vicepresidenta la quieren mover, la quieren sacar buscándole lo del contencioso electoral, que podría ser también otra alternativa en este caso para que les retiren los derechos políticos. Pero de ahí no hay otras alternativas, así como están haciendo en este momento. Mí, en cambio, en el contencioso electoral me preocupa porque la suerte del principal la sigue el secundario, ¿no es cierto? Entonces inventaron un proceso de cuando ella había sido candidata a la alcaldía. Claro, para mí debe estar prescrito ese proceso, ¿no? Ya, entonces inventaron ahí. Entonces ahora un juez que sí están teniendo la capacidad, los jueces electorales, de destituir funcionarios, han destituido 3 alcaldes por violencia política de género, ¿sí? Eso sí, y eso hay que llegar a regularlo. El momento en que lo haga, bueno, me parece que el presidente no va a tener que encomendarse a algún santo, y si gana la reelección, los próximos 4 años y piquito que le sobra, ¿no? Encomendarse a un santo que no pierda la mayoría en el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Porque ¿qué está pasando el día de hoy? Él se mueve en aviones oficiales, él está en actos públicos, se cruzan las cosas entre el candidato y el presidente de la República, ¿sí? Entonces, si alguien logra llegar a determinar que está utilizando los bienes públicos, lo va a seguir por ahí mismo. O sea, todo se vuelve un problema de mayorías ahora. Y ese es el principal caso de inseguridad jurídica. ¿Ya? ¿Qué seguridad jurídica vas a tener el próximo presidente si le puedo demostrar un día que comete una equivocación, que un día, lunes a las 10 de la mañana, estuvo haciendo campaña por su candidato? Sería un caos, ¿no? Sería un caos. Absoluto. La anarquía total. Ahora, en este aspecto, todo se debe, como tú dices, por judicializar la política, en este caso, por evitar que la vicepresidenta pueda asumir la presidencia cuando el presidente tendrá que pedir licencia por la campaña, pues, ¿no? Es el otro galimatías jurídico en el que se quiere meter, confundiendo. Esta no es una reelección. Vea, discúlpeme, licenciado Morocho. Me importa poco que sea reelección o no sea, que el Consejo Nacional Electoral haya decidido. La Constitución dice que todo funcionario público, para que no se aproveche de su espacio público, tiene que pedir licencia sin sueldo y punto. Y sin sueldo, ¿no? Le corresponde eso al vocal de la Junta Parroquial de la parroquia de Alangasí, ¿ya? A él, que quiera ir en la próxima elección a reelegirse, tiene que pedir licencia sin sueldo. Y le corresponde hacer eso obligatoriamente al presidente de la República. O sea, no hay otro tipo de interpretación. Es que, lo que tú decías hace un rato, que va a ser campaña pasada a las 5 de la tarde, bueno, sin que no exista el horario laboral. El día que pierda la mayoría en el Tribunal Contencioso Electoral, me imagino que alguien le va a poner, solo cambiando, en Word, cambiar el nombre, que diga Pavel Muñoz, porque que diga Daniel Noboa, ¿no? Y le pones la misma demanda. Porque ya es un precedente. ¿Te das cuenta lo nefasto de lo que está pasando, ¿no? Cuando judicializamos la política, cuando esto debería resolverse en un problema de mayorías. Ahora, el problema que resolví aquí, ¿qué va a pasar? Imaginémonos, supuesto no consentido, que hasta la Corte Provincial, luego de la apelación, todos los jueces constitucionales le dan la razón a la ministra de Trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se elige el vicepresidente, la vicepresidenta de reemplazo de Abad? El presidente de una terna lo manda ¿a quién? A la Asamblea Nacional. ¿Verdad? Claro. La Asamblea eso Nacional, dice la Constitución, pues. La Asamblea Nacional va a ser... Ese es el procedimiento, el mecanismo. ¿La Asamblea Nacional va a ser cómplice de este proceso?
de designar una nueva vicepresidenta. El día que elijan a una vicepresidenta, están avalando todo el proceso judicial que se hizo contra ella, todo el proceso administrativo judicial que se hizo contra ella. Entonces, la Asamblea va a avalar eso. Pero en el caso de que la justicia, en el caso que la normativa que se interpreta de acuerdo a sus intereses, le toca pues a la Asamblea. Yo les quiero contar un caso que pasa, porque hay un ex prefecto involucrado en eso, ¿no? Que cada vez que lo encuentro me sabe decir, sigo sin dormir tranquilo. Fue asambleísta, fue diputado en esa época, de los que eliminaron la denominada Pichicorte, que Lucio, no se acuerda en esta campaña que él fue el que les ratificó, les trajo a Bucarán y todo por el estilo. Es uno de los procesos de recurso de repetición que está en marcha. Ya tienen una cantidad que deben pagar. Me parece que sobrepasa el $1.000.000, algo así. ¿Sí? ¿Ya? O sea, ya está determinado. No se logra todavía hacerles pagar y quitarles los derechos de ciudadanía. Este tema del derecho de repetición es complicado. Es complicado. Casi no se ha implementado, Mira, digamos, o no se ha sabido mayor cosa de es que no repetición. queremos Me parece hablar. que alguien ya cobró, pero No, es que no se pasa todos los días, señor Morocho, todos los días. ¿Por qué? Porque hay Contraloría sí ejerce esto contra funcionarios públicos. ¿Pero contra qué funcionarios públicos? Contra los pequeños. Los pequeños, claro. ¿No? Muchas veces, me van a disculpar las vendedoras de mote, pero muchas veces Contraloría se vuelve persigue moteras. Me acuerdo que eso le decían al SRI hace años, ¿no? Que perseguía solo a los chiquitos, no a los grandes. Ya se da ese derecho de repetición. O sea, porque la misma Contraloría le dispone a la institución, usted cóbrele a fulano de tal. Eso inclusive se da en los pagos indebidos y en la glosa. Es una forma del derecho de repetición, ¿no? Ya. Entonces, este proceso, por ejemplo, que está dado de repetición y de pago, va a depender de una mayoría. Va a depender mucho de una mayoría. Claro. ¿Sí? Y un día termina pagando la misma Asamblea Nacional. Entonces, yo, si estuviese asesorando a algún asambleísta, yo le diría, enférmate ese día un certificado de COVID, ¿no? Que vaya tu alterno. Que vaya otro, ¿sí? Porque tú no puedes avalar un proceso que un día, tenemos en cuenta, va a ser declarado por todo el Ecuador, proceso bastante complicado e ilegal. ¿Podría darse el caso de la señora Abad, por supuesto, que busque un tema de repetición? Recuerda el proceso, ¿no? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a que Colombia rectifique con Petro cuando fue abogado. Así fue. Cuando fue, alcalde de Bogotá. Ese es uno de los procesos insignia de la defensa de los derechos de las personas electas. ¿Ya? Entonces... Y está en la Corte Interamericana, ¿no? No, la Corte falló a favor de Petro con eso. una serie de consideraciones, ¿no? Y un día Abad puede terminar ganando este proceso. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Repararla económicamente, ¿no? Y si el gobierno no es un gobierno afín al que esté ese momento, al actual, o le van a pasar la factura al actual presidente. ¿Tú le ves que todo esto es por esta situación de que no quieren que asuma la vicepresidenta, ¿no? Cuando el presidente Noboa sea candidato? ¿Tú le ves que esta situación sine qua non, la vicepresidenta, de no mediar otras cuestiones, otros escenarios, va a terminar reemplazándole al presidente en tiempo de campaña? No le veo cómo le pueden quitar. Recuerde que nos curamos de esto, ¿no? Con esa famosa designación. Yo estoy muy a favor de la votada de Bucarán, y no creo que fue golpe de Estado, nada por el estilo, ¿no? Pero sí esa forma como, sí fue, en vez de Edwin, que se haya ido Bucarán, ¿no? ¿Cuántos psiquiatras tenías en el Congreso en ese tiempo? Había una serie de confusiones, confusión política, militar, o sea, había una serie de confusiones, sí, ¿no? Que utilizaron eso, ¿no? Pero al final del día era una ingobernabilidad total, ¿no? Pero estaba claro que la vicepresidenta... Tenía que asumir Rosalía Arteaga. No había otra. Le quitaron la vicepresidencia. Estiramos la ley y el país inventó una cosa que terminó electo
Fabián Alarcón. Solito. Pero la misma constitución del 98, hecha a imagen y semejanza para Maguad, recuerden, hecha en los cuarteles de San Jolquí, ¿no? Que se le hizo una constitución para Maguad, ya superó ese problema. O sea, ya dijo, vean, aquí de vicepresidentes. Las dos futuras destituciones de presidentes no ha habido nunca un proceso de cuestionamiento. Nadie cuestionó que Noboa le reemplace a Maguad, nadie. Nadie cuestionó que Palacio le reemplace a Lucio. ¿Ya? O sea, nos hemos curado. Lo que estamos aquí haciendo es regresando al año 97. Oye, a inventarnos, ya no un psiquiatra, pero sí un poco de abogados que digan, vean, no, aquí no le corresponde a la vicepresidenta, hay que nombrar a alguien. Hay tal situación que inclusive vos conoces este refrán, pues, conspiradores a sueldo del vicepresidente. Claro, me parece ser que fue Velasco Ibarra refiriéndose a Carlos Julio Semena, a Carlos Julio, exacto. Que le decía que eran los vicepresidentes son unos conspiradores a sueldo. Pero fíjate, ese es un problema que nos hemos planteado a partir de la Constitución del 2008. Cuando podríamos superarla con una enmienda, ¿no es cierto? Podríamos encargarle la presidencia de la Asamblea Nacional, podrías encargarle de una vez definitivamente. Reconsidera una cosa, hay un debate que la Asamblea anterior, ¿no? Estaba el presidente Litardo, se me fue el nombre, ¿no? El apellido, ¿no? Porque este proceso pasa con las viceprefecturas, ¿no? Sean varones, mujeres, ¿no? Con las viceprefecturas. Es el mismo caso. Ya. El viceprefecto de Esmeraldas se cumplirá igual que reza la Constitución, cumplirá las funciones que le encargue la prefectura. Ahí tú vas a ver, yo te podría dar, pero me reservo el nombre, de 3 o 4 prefecturas que las viceprefecturas están queriendo demandar. ¿No? Entonces se quiso hacer una ley que está en reforma al COTAD, en donde se les encarga ya definitivamente por ley funciones. ¿Sí? Que así debería ser, ¿no? Yo había planteado eliminar la figura del vicepresidente. Y del viceprefecto. Del viceprefecto, igualmente. Ya. O sea, porque no nos damos cuenta que esto pasa acá. Igual lo mismo, ¿no? Entonces, muchísimos prefectos después de 3 años que van a ir a la reelección, ¿no? Van a tener ese problema. ¿Ya? Por eso no abras la caja de Pandora. Si no sabes qué es lo que quieres. Deberíamos aprovechar, así como en el año 98 y en el 2008 aprovechamos para decir el vicepresidente le reemplaza al presidente y no existe otra norma, ¿sí? Decir así le vamos a reemplazar, porque es un problema que se repite en lo local. Y esta solución que se está dando se puede volver perversa en las prefecturas, ¿sí? O sea, la forma de intentar sacarle para que no esté un mes de presidenta de la República, así mismo podríamos hacer con las viceprefecturas. Entonces, hay varias cosas que ya se intentaron resolver ahí, en este tema para resolver el problema de las viceprefecturas. ¿Ya? Entonces, se pueden usar las mismas normas, ¿no? Para resolverlas. Pero, te digo, es la total falta de madurez política del Ecuador. No, madurez, creo que hay una podredumbre política, ¿sí? No me refiero a los políticos ni a la política como tal, me refiero a 3 o 4 que lo que quieres es gobernar para la coyuntura, ¿no? Sin darte cuenta que la coyuntura de ahora es tu futuro. Desde luego. ¿No? Edwin, agradecido por tu presencia en la programación. Gracias. El doctor Edwin Miño, especialista en temas administrativos, abogado igualmente, exdirector ejecutivo del CONGOPE, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal. Sus likes y sus comentarios también son importantes para contextualizar este tipo de temas que siempre abordamos. El programa llegó gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas. Kubiek, más que un buen acero. No olviden también que estamos en las otras plataformas, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Ahí va a tener usted alternativas, importantes productos comunicacionales como resúmenes informativos, tanto del ámbito nacional como internacional. Además, este programa Frente al Personaje se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y en la página de Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana.
Por ahora llegamos a la parte final del programa. En las próximas horas estaremos con nuevos invitados y nuevos temas. ¡Felicidades! Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.